Buenas noches a todos. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Dios, te damos gracias por permitirnos este seminario de la Biblia. Durante estos días pudimos aprender que la Biblia es verdadera y hemos visto muchas evidencias y las profecías cumplidas a través de esta Biblia. El día de hoy queremos aprender exactamente sobre nuestra condición ante Dios por medio de esta Biblia. Ayúdanos para que podamos entender correctamente tu palabra que aprenderemos hoy. Guíanos desde el inicio hasta el fin con tu buena voluntad. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Proverbios capítulo 27, versículo 12. Texto principal de hoy, Proverbios capítulo 27, versículo 12. Busquemos la Biblia. Proverbios 27, versículo 12. Si lo tienen, leamos juntos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Hasta aquí. Desde el primer día hasta ahora hemos confirmado que la Biblia es 100% verdad a través de muchas evidencias, ¿no? Dios nos está demostrando que esta Biblia es 100% la palabra de Dios a través del cumplimiento de muchas profecías maravillosas, ¿no? Y como el texto principal, la Biblia nos está advirtiendo. Es decir, Dios diciéndonos cosas que han de pasar previamente, nos está ayudando a evitar el juicio de Dios y a tener la fe correcta, tener la fe verdadera. Numerosas profecías de la Biblia se están cumpliendo en nuestra generación muy claramente, ¿no? Hemos visto en las clases pasadas, ¿no? Pero hay una profecía muy importante y personal escrita en la Biblia y esa también ciertamente se cumplirá. Aquí la Biblia, Proverbios capítulo, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, versículo 27. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El primer día lo leímos también, ¿no? Esta palabra también es verdad. Y ciertamente se va a cumplir, ciertamente. Por lo tanto, debemos tomarla muy importante y seriamente. Porque esa muerte podría ser también mi historia de hoy. Vamos a ver un video sobre una muerte. 왼편 중앙선 분리대 경계석에서 도로문수가 지나가는 갑자기 승용차 한 대가 반대편 차선으로 넘어옵니다. 그리고는 마주오던 SUV 차량과 부딪힙니다. 2차 사고 충격 후
Es tan lamentable y tan triste, ¿no? Pero estos accidentes podrían ser también nuestra historia de hoy día. Sí, podrían ser. Nadie sabe cosa de mañana. Vamos a buscar la Biblia, Proverbios capítulo 27, versículo 1. Proverbios capítulo 27, versículo 1. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. La Biblia dice así. La Biblia nos está advirtiendo. Después de nacer, viviendo así, y un día, ciertamente encontraremos la muerte. La Biblia dice así. Es verdad también, ¿no? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y la muerte no es el fin. Luego de eso habrá el juicio. La Biblia advierte también que los hombres han de entrar en el lago de fuego después de morir por causa de sus pecados. Esto es un destino dado para nosotros. Aunque yo lo quiera o no, aunque yo lo admita o no, no importa. Algún día la muerte será una actualidad para nosotros. El juicio también es lo mismo. No importa si creemos en el juicio o no, no importa. Algún día temblaremos delante del tribunal de Dios. Busquemos en la Biblia. San Juan capítulo 5 versículo 28 al 29. San Juan capítulo 5 versículo 28 y 29. Les leo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia dice así. La Biblia ciertamente está advirtiendo que hay juicio después de la muerte. Si pensamos un poco más sobre esto, podemos darnos cuenta fácilmente que existe el juicio. Nosotros instintivamente tememos la muerte, ¿no? Instintivamente. Porque no sabemos nada. ¿Qué pasaría para mí después de la muerte? No sabemos. Si hablo un poco más exactamente, es porque habrá juicio después de la muerte. Por eso, instintivamente tememos la muerte. Los carceleros que realizan la ejecución dicen que incluso los criminales más atroces lloran y tiemblan como un niño cuando entran a la sala de ejecución. Ellos dicen así. También dicen que algunos de ellos incluso se orinan de temor. El temor que un condenado a muerte siente en presencia de la muerte puede ser una prueba definitiva de que existe realmente el juicio después de la muerte. Delante de la muerte no sirve de nada el dinero ni el poder. Solo queda el temor de la muerte. La Biblia ciertamente está advirtiendo acerca del juicio después de la muerte. Ciertamente. Aquí está una palabra sobre el juicio. Aquí, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Aquí, si lo tienen, leamos
juntos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La Biblia dice que al pasar la muerte, juzgará todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Hasta el pecado que nadie conoce se revelará delante de Dios. Incluso en esta tierra, todo sobre mí puede ser capturado por cámaras de vigilancia, ¿no? En estos días, en nuestra generación. Si se firmarán todas las cosas en las que ni siquiera pensamos, entonces, ¿cómo se sentirían ustedes? Si tal cosa es posible en esta tierra, entonces es aún más natural y obvio para Dios. Hasta los pecados que consideramos muy pequeños, todos se revelarán delante de Dios. La Biblia dice así: ciertamente hay juicio después de la muerte. La Biblia no miente. Es palabra de Dios. Cuando pensemos la muerte, toda la vida que hemos llevado se manifestarán frente a Dios. Cuando pasemos la muerte, ¿sí? Cuando pasemos la muerte, toda la vida manifestarán frente a Dios. Aquí, Número capítulo 32, versículo 23 y Salmos 50, 21, dos versículos. Miremos la pantalla, leamos juntos. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Abajo, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Delante de tus ojos. Dios nos mostrará cada uno de nuestros pecados en el tribunal de Dios. Las pondré delante de tus ojos. Dice así, delante de tus ojos. Eso es algo aterrador. En el tribunal de este mundo también, cuando el juez da resultado, hablando pecados del prisionero, y ese hombre que recibe juicio, tiembla de temor y llora. Es porque su destino depende del juez. Aquí, en este video, se ha grabado algo así. Vamos a ver este video juntos. Years in prison on that count. As to count 3 of that case, the robbery, which is also a felony of the second degree, the court orders that the defendant shall serve a term of 2 years on that count as well. Mandatory consecutive underlying offenses. All those counts are consecutive each other. The individual would be found over for general sessions for late Hasta en el tribunal de este mundo muestra esta reacción. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si se pone en pie con pecados delante del tribunal de Dios? ¿Cómo piensan ustedes? Imaginemos. Si me pongo en pie así, realmente tendré mucho miedo. Sí, realmente. Pero la Biblia dice que nuestra vida ha de ser revelada cada uno delante de Dios. Cada uno delante de Dios. Al pasar la muerte. Esa no es mi palabra.
la palabra de Dios. Realmente vendrá este momento. La Biblia nunca miente. En la Biblia ha escrito concretamente acerca de un mundo de juicio después de la muerte. Habrá un mundo de juicio. Dice que entrará en el lago de fuego, es decir, el infierno. De verdad existe el infierno. Dios, quien creó al sol, ¿no habrá podido crear el infierno? ¿Habrá mentido Dios? ¿Cómo piensan ustedes? No. La Biblia, que es 100% verdad, dice que existe realmente un mundo del juicio que arde con fuego y azufre. El infierno es un lugar que de verdad existe, físicamente, realmente. Cuando vino Jesús a esta tierra, la palabra que más mencionaba era del juicio, era del infierno. Mire, a medida que avanzamos por el sendero de alta montaña, podemos ver muchas señales de peligro en la carretera sinuosa, ¿no? Ahí podemos ver muchas señales de advertencia de peligro, como acantilador, ¿sí? Zona de derrumbes, curva, etc. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven esto? ¿Se sienten mal? ¿Cómo piensan? ¿Habrán puesto estas señales para que las personas se sientan mal? No, absolutamente no. Debido a que realmente existe un camino muy peligroso así, la pusieron para que lo eviten y que tomen más cuidado. Así está guiando amablemente, ¿no? Como realmente existe un mundo así, existen estas señales. ¿Por qué Jesús habrá mencionado mucho acerca del infierno? ¿Por qué? ¿Para que uno se sienta mal? ¿Cómo piensan? No. Como realmente existe ese infierno, nos está advirtiendo para que no entrase en ese lugar jamás. Aquí, en la Biblia, explica sobre este infierno. San Marcos, capítulo 9, versículo 43 al 48, poco largo, pero aquí muy detalladamente explica sobre el infierno. San Marcos 9, versículo 43 al 48, les leo. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hasta aquí. Es algo terrible, ¿no? Terrible. Pero si pudiera evitar el camino de ir al infierno, cortando manos, pies y sacando ojos, está diciendo que así lo haga. ¿Por qué? Un dolor así
comparando con el dolor del infierno eterno, no será nada. No será nada. Estaría bien si hubiera una posibilidad de salir dentro de unos 1000 o 10,000 años, pero el infierno no es un lugar así. No. El infierno es un lugar donde una vez que ingresa no puede salir para siempre, para siempre. Dice que un lugar donde el gusano de ellos no muere y todo sacrificio será salado con sal, con fuego. Lo eterno es algo muy aterrador, eternamente. Se dice que el dolor más severo que una persona puede sentir con cuerpo es el dolor de quemadura. Dolor de quemadura. La Biblia dice que el infierno es un lago de fuego. Lago de fuego. Vamos a ver un video sobre un paciente de quemadura. Es poco terrible, pero vamos a ver un ratito. 하다가 진짜 죽겠어. 이거 못 참겠다. 다 했어. 조금만. 아니 다 했어도 뜨거운 거 어떡해. 뜨거워. 소독 살살려. 와 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파. 그치? 지금 너무 아파요. 지금 못 참겠어요. 못 참겠어요. 못 참겠어요. 하나만 더 해주면 좋거든. 하나만. Tan triste, muy terrible, ¿no? De verdad, no quería mostrarlo, pero para entender y pensar cuán gran dolor sería en el infierno, así hemos visto un ratito. Este joven, como sentía un dolor muy doloroso, dijo que quisiera morir. Pero tenemos que recordar lo que en el infierno jamás uno muere, jamás. Al menos esta persona está sintiendo dolor acostada en la cama y de vez en cuando, por un tiempo, ese dolor se calma, ¿no? Pero el infierno no es así. Totalmente diferente. Es un mundo donde recibe el dolor eternamente. Eternamente. La tristeza y dolores que sentimos en esta tierra puede ser una sombra del infierno, solamente una sombra del infierno. El mundo lleno de tristeza y dolores, es decir, la fuente del sufrimiento, el infierno realmente existe. Fuente del sufrimiento, fuente de la tristeza, fuente de los dolores, ¿no? Veamos lo que ordeno, el contenido sobre el infierno. Ordeno tal como dice la Biblia, ¿sí? Según la Biblia. Es decir, todos los contenidos que dice aquí son verdad. Veamos. Pensemos. ¿Habrá escrito Dios en la Biblia para dar temor a la gente inventando un infierno que ni siquiera existe? ¿Cómo piensan? No es así. Como realmente existe el infierno, para que no vaya a ese lugar, muy detalladamente está explicando sobre él, sobre este infierno en la Biblia. Para nosotros. Mire, vamos a ver uno por uno sobre el infierno. ¿Cómo es el infierno? ¿Cómo es el infierno? Primero, todo el contenido de la Biblia. Primero, el lago del fuego, donde arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8 explica sobre este contenido. El infierno es un lugar donde que arde
con fuego y azufre. El dolor más grande que un hombre pueda sentir es la quemadura. Hemos visto, ¿no? En el infierno sentirá un dolor de quemadura con fuego eternamente. Sí, eternamente. Segundo, la oscuridad. Segunda de Pedro 2:17 explica sobre esto, la oscuridad. El infierno es un lugar oscuro, lleno de tinieblas. ¿Conocen ustedes qué tan grande es el horror de la oscuridad? No habrá un lugar tan horrible como ese si no pudiera ver desde el doloroso lugar donde todo el cuerpo arde. Tercero, donde el gusano no muere y todos serán salados con fuego. San Marcos 9, 48, 49 dice así. El infierno es un lugar donde ni un gusano muere y será salado con fuego. El hombre, cuando va al infierno, resucitando por el cuerpo del juicio, ¿sí? Por el cuerpo del juicio, el cual imposible a morir y queda a sentir dolor eternamente, cae al infierno. Este cuerpo eternamente no morirá, ¿sí? No morirá, ni se desaparecerá. Es un lugar terrible donde recibe eternamente el dolor de ser salado con fuego con tal cuerpo. Cuarto, donde no tiene reposo día ni noche. Apocalipsis 14:11 dice así. Un lugar donde no podrá descansar ni día ni noche. El lugar donde eternamente sufrirá y estará cansado sin ningún tiempo de descanso es el infierno. Quinto, fuego eterno. No puede salir del infierno. San Mateo 25:41 dice así. El fuego eterno, un lugar donde no se encuentra nada de posibilidad de rescate. No solo se quedan unos 1000 o 10,000 años, no. Un tiempo de 1000 años, aunque es un largo tiempo, pero tiene su fin, ¿no? Pero el infierno no tiene el fin, ¿sí? No tiene fin. Es un lugar eterno. Tenemos que pensar seriamente cuán gran temor nos da recibir eternamente dolores dentro del fuego eterno. Tan terrible, ¿no? Sexto, donde uno se despide eternamente de sus seres amados. San Lucas 16:26 explica sobre esto. Es un lugar donde se despide eternamente de sus personas amadas. En el infierno no existe el amor en sí, no. Dios es amor y el infierno está separado completamente con Dios, ¿no? Se puede decir que la ausencia de amor es un lugar terrible, lleno de tristeza, resentimiento, enojo y maldición. Esto es el infierno. Séptimo, donde es atormentado en fuego. San Lucas 16 explica sobre esto. El infierno es un lugar donde siente dolor y se preocupa dentro del fuego. Se preocupa. Preocuparse significa que la conciencia está viva. La conciencia está viva. No solo el dolor carnal, sino como siente incluyéndose el dolor mental, es mucho más terrible, mucho más peor. La Biblia está explicando muy detalladamente sobre el infierno. Realmente existe. Octavo,
donde hay lloro y crujir de dientes. San Mateo 22:13 explica sobre este contenido. Es un lugar del lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo el hombre cruje de dientes? ¿Cuándo? Cruje los dientes cuando siente dolor, pero también cuando se aira y se lamenta, cruje de dientes. ¿Por qué se aira y se lamenta? ¿Por qué? Cuando vaya uno al infierno, recordará todo. Sí, recordará todo hasta este momento también. Imaginemos entonces. Serán más claros los recuerdos y tendrán claro en la memoria los momentos que podía recibir la salvación. Por favor, imaginemos esto. Es verdad. Si hubiera escuchado bien la palabra de Dios cuando hubo el seminario de la Biblia, ¿habría podido recibir la salvación? Viviendo conforme a mis pensamientos, llegué así hasta el infierno. Así podría pensar en el infierno. Si me hubiera concentrado un poco más ante la palabra de Dios, habría podido recibir la salvación. Pero más importante me había sido vivir en el mundo y por estar ocupado, así vine al infierno. Por lo tanto, lamentarse y airarse crujirá de dientes. Esto es el infierno. Esta palabra no es mi palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios está explicando muy detalladamente sobre el infierno. ¿Por qué realmente existe este infierno? Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que fue al infierno tan terrible? ¿Cuál es la razón? La Biblia explica sobre esto de esa manera. Aquí, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice así: debido a que pecado, todos somos puestos en la muerte eterna, es decir, el castigo del infierno eterno. Al escuchar esto, las personas piensan de esa manera. Así es, sí, así es. Si hay muchos pecados, es muy natural ir al infierno. Sí, así es. Una persona común como yo no iría al infierno porque no tengo tantos pecados, solo tengo un poquito. Quizás muchas personas consideran de esa manera, pensando en los asesinos o criminales muy terribles, ¿no? Así que, en comparación con esas personas, creen que estarían bien por ser más buena persona que ellos, ¿no? Solo necesito vivir mi vida fielmente, sin dañar a los demás. Esa es una vida buena. Y así puedo ir al cielo. Algunos piensan de esa manera. Muchas personas, ¿no? Ok, está bien, pero, pensemos, ¿hasta qué punto es realmente bueno? ¿Saben ustedes? ¿Hasta qué punto es realmente bueno? Realmente bueno y vivir una vida buena
y sincera. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde es el bien y hasta dónde será el mal? ¿Cuál es el criterio de vivir fielmente y de buena manera? ¿Saben ustedes? El criterio del bien y el mal en el cual pensamos nosotros es ambiguo y relativo. Ambiguo y relativo. Por lo tanto, con el criterio del hombre es imposible juzgar quién es un pecador o no. Básicamente, no. Las leyes y normas de la humanidad, moralmente, socialmente y comúnmente, se podrían diferir de diferentes formas dependiendo del país o las generaciones, ¿no? Es decir, lo que era un pecado en el pasado no lo es ahora. Y lo que es un pecado en un país no es pecado en otro país. Por ejemplo, en algunos países es ilegal comer carne de cerdo. Sí, carne de cerdo es ilegal. Entonces, si comen arroz chaufa de chancho, van a prisión. Van a prisión. Sí. Es una comida muy peligrosa. No comen. Sí, no coman. Además, en el pasado, el matrimonio entre personas del mismo sexo estaba prohibido. ¿Sí? Pero ahora algunos países lo permiten. Sabemos. De esa manera, las leyes, los pensamientos y criterios humanos son todos relativos. Todos relativos. Así que tenemos que juzgar con el criterio absoluto de Dios frente al bien y el mal, para poder sacar la definición exacta del bien y el mal. Entonces, ¿cuál es el criterio del pecado que ve Dios? ¿Cuál es el criterio del pecado que ve Dios? Es decir, ¿quién es un pecador ante el criterio de Dios? Lo más importante es el criterio de Dios, no es el pensamiento del hombre, no es el criterio del hombre. Dios no juzga a una persona viendo cuántos, muchos o pocos pecados haya cometido y qué tipo de pecados. No. Dios juzga a una persona como pecador al ver si tiene pecado o no. Esto es el criterio de Dios. Si tiene el pecado o no. En una sola palabra, Dios considera en todas las personas del mundo como pecadores. Todas las personas del mundo. Por ser descendientes de Adán, que recibieron como herencia el primer pecado, la desobediencia. Ante el criterio de Dios, todos los hombres son pecadores. Todos los hombres. Es decir, nosotros somos pecadores ante el criterio de Dios. Nosotros somos pecadores. Aquí, busquemos la Biblia. San Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 20. San Mateo 7, 16 al 20. San Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 20, les leo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hasta aquí.
Es la palabra que dijo Jesús, palabra de Jesús. Jesús está diciendo sobre la raíz, sobre la raíz. El significado nuclear de esta palabra es que los buenos árboles dan buenos frutos y los malos árboles dan los malos frutos. Una palabra muy obvia y clara, ¿no? ¿Por qué la vid lleva las uvas? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una vid, ¿no? ¿Por qué hay espinas en las espinas? ¿Por qué? Es un árbol espinoso. Dios dice que cada persona de la tierra es pecador. Cada persona de la tierra es pecador. Entonces, si comparamos el pecador con un árbol, los resultados del pecado, es decir, los delitos, serían los frutos, ¿no? ¿Por qué el hombre no puede vivir sin cometer pecado? ¿Por qué? Es porque es un pecador. Sí, es un pecador. Desde el principio, somos árbol de pecado. Árbol de pecado. Entonces, damos los frutos del pecado. Es muy obvio, ¿no? El pecador no significa que si ha cometido muchos o pocos pecados. No, no significa así. Voy a darles una pregunta. Mire, aquí está una semilla de manzana. La sembró y después un poco tiempo creció como un manzano. Un tiempo ha pasado y llevó las manzanas. Pero una persona ha pegado aquí naranjas en este manzano de esa manera. Entonces, ni siquiera se ve la manzana. Entonces, les pregunto, desde ahora, ¿qué árbol sería este árbol? ¿Cómo piensan? ¿El manzano o el árbol de naranja? ¿Cómo piensan? ¿Es muy difícil? Obviamente es el manzano. Sí, es el manzano. Ahora, estoy hablando acerca de la cosa fundamental, es decir, sobre una raíz. Sobre una raíz. Aunque otros frutos esté pegado, como este árbol era un manzano desde el principio, ahora también es un manzano, entonces. Está hablando sobre el fundamento, es decir, una raíz. Entonces, ahora, la segunda pregunta. Aquí está una semilla del pecado, una semilla del pecado. Cuando esto fue concebido, así, ¿quién está en la matriz de la madre? Un pecador, sí, un pecador fue concebido. Porque está sembrada la semilla del pecado, ¿sí? Nace un bebé después de los 9 meses. Entonces, ¿qué bebé nacería? Un pecador. Es algo muy obvio, ¿no? Un pecador. Como la semilla del pecado fue concebida, nace un pecador. Esto también es algo muy obvio. Pero, este niño, mientras viviendo, hace muchas buenas obras y se crece muy correctamente. Entonces, este niño que ha nacido siendo pecador, ¿se cambiaría a un justo? ¿Cómo piensan ustedes? Tienen que pensar bien este punto, ¿sí? Estoy preguntando ahora sobre el fundamento. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Se cambiaría a un justo a pesar de que ha nacido siendo pecador? Aunque este niño haya vivido correctamente, de una buena manera, el fundamento mismo de ser un pecador, ¿sí? Un fundamento, su fundamento de ser un pecador, no se cambia.
quizás lo podría llamar como un buen hombre, buena persona, pero sigue teniendo la posición de ser un pecador. Sí. Esto es nuestra condición fundamental. Estamos hablando sobre la raíz. Es porque nació siendo un pecador desde el nacimiento, principalmente concebido de una semilla del pecado. Como el manzano no se cambia a un árbol de naranja, aunque tanto haya pegado ahí con naranjas, es lo mismo, ¿no? Jesús, mencionado así, la parábola del árbol. De esa manera, está explicando sobre la raíz de un pecador. Sí, sobre la raíz. Un buen árbol lleva frutos buenos y un árbol malo, malos frutos. ¿Por qué causó esto? ¿Sí? ¿Por qué causó este problema? La vid empieza de la semilla de uva, ¿no? El árbol de espina empieza de espina, semilla de espina. El pecador también heredó la semilla del pecado por Adán, el primer hombre, el primer pecador. Cuando fue creado por primera vez Adán, fue una buena semilla que siempre estaba comunicando con Dios. Era así, pero muy lamentablemente, por fallar el único mandamiento de Dios que prohibía comer el fruto de ciencia de bien y de mal, cometió pecado y se hizo una semilla mala. Y todas las personas que nacieron en él han nacido siendo pecadores, heredando la semilla de Adán, es decir, la semilla del pecado. Es muy importante, semilla del pecado. El hombre, desde el vientre de su madre hasta el momento de nacer, es una mala semilla, es decir, un pecador que vive cometiendo cualquier pecado en toda su vida. Aquí, Salmos capítulo 51, versículo 5, Salmos 51, versículo 5. Aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Biblia explica muy exactamente, ¿no? Este versículo significa que un hombre es un pecador desde el momento en que se formó en el útero. Así explicando. Es decir, cuando un hombre nace, él nace como pecador, con el temperamento del pecado. Temperamento del pecado. El temperamento del pecado para toda su vida está ya dentro de esa persona. Los panes salen bien en el molde del pan, pero si ese molde se cae y se aplasta, el pan que sigue saldrá aplastado, ¿no? Es algo muy obvio. Mire, aquí, esta molde de pan, cuando esta molde está normal así, salen los panes todo bien según esa forma del molde, ¿no? Pero alguien dejó caer este molde y se aplastó así. Así. Otra vez. Así. Entonces, pensemos, ¿con qué forma saldrá el pan que sigue? Obviamente, de una forma aplastada. Así. Así. Saldrán. Los pecadores son los mismos también. El molde del pan, Adán, ¿sí? Molde del pan, Adán, cometió pecado y después de ser aplastado, nosotros que nacimos como sus descendientes,
siendo pecadores, nacimos como el pan aplastado. El pez nace conociendo manera de nadar, ¿no? Desde su nacimiento. El hombre también. El hombre nace teniendo temperamento del pecado desde su nacimiento. Somos pecadores. Del mismo modo, como el fundamento mismo es pecador, el hombre desde que nace hasta que muere vive cometiendo pecados como pecador. Y el problema más grande es el corazón del hombre. Corazón del hombre. Proverbios capítulo 26, versículo 24 al 25. Proverbios 26, versículo 24 al 25. Aquí, si lo tienen, veamos juntos. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablaré amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. La Biblia dice así. Este versículo significa que hay 7 abominaciones dentro del corazón del hombre. Entonces, no crea, aunque las palabras del hombre sean muy buenas. Así dice este versículo. El hombre ve el exterior del hombre, ¿sí? Exterior, aparentemente. Pero Dios ve el interior de hombre, ¿no? Interior. Por eso, la Biblia dice así. Pues, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primero de Samuel 16:7 dice así. Dios mira el corazón. Entonces, aquí nosotros tenemos estas cosas en nuestros corazones. Ya dentro del corazón del hombre hay estas cosas. Envidia, perversidad, adulterio, hurto, mentira, jactancia, etc. Hay más, ¿no? Ya tenemos estas cosas. Pero el hombre envolviendo este corazón sucio con estas cosas para ocultarlo. Envuelve con estudio, profesión, humildad, ¿sí? Humildad, docilidad, amabilidad, servicio, religión. Con estas cosas oculta este corazón sucio. Pero aún en el centro del corazón hay estas cosas siempre, ¿no? Ya tiene. No se desaparecerá. Hay estas cosas siempre. Y Dios, lo más importante es, Dios las puede ver. Sí. Dios mira a mi corazón. La Biblia dice que hay 7 abominaciones dentro del corazón del hombre. De verdad, hay más, ¿no? Alguien expresó esto con un dibujo así, sobre nuestros corazones. La cara es de hombre, pero dentro del corazón de él hay corazones como de bestias, ¿sí? Como de bestias. Esa es muy buena imagen que explica sobre el estado fundamental del pecado del hombre en comparación con los animales, ¿no? Si no tengo ninguno de estos en mi corazón, está bien no recibir la salvación. Pero si tuviera al menos uno de estos, sí o sí tiene que recibir la salvación. Es porque es un pecado. Entonces, vamos a chequear si tengo estas cosas o no, ¿sí? Por uno vamos a chequear.
Primero, tenemos un corazón igual al pavo real. Pavo real. Eso se puede llamar como un corazón orgulloso, el corazón de jactancia, podemos decir así. El pavo real se enorgullece de su belleza al extender sus plumas frente a las personas. Mire, esto es un pavo real. Es muy hermoso, ¿no? Pavo real. Así. Se extiende sus plumas. Se enorgullece de su belleza. Así. Alguien puede preguntar así. ¿Cómo jactarse puede ser pecado? ¿Cómo? Pero sí, esa jactancia puede ser un pecado. Por ejemplo, si se jacta de su esposo frente a una mujer cuyo esposo ha muerto. O si se jacta de su hijo frente a una mujer cuyo hijo ha muerto. Esta jactancia puede ser una gran herida para ellos. Y así puede ser un pecado. Sí. Por el corazón orgulloso, menosprecia a las personas que no tienen de qué jactarse. Así, el corazón orgulloso y la jactancia pueden ser pecado. Y tenemos este corazón como pavo real. Segundo, tenemos un corazón como la cabra. Sí, la cabra. La cabra tiene un carácter muy terco. Sí, muy terco. Cuando estaba en Mongolia, vi que esta cabra no se movía nada hasta el fin, a pesar de que su dueño intentaba arrastrarla muy fuertemente. Su terquedad era muy enorme. Pero todos nosotros también tenemos este corazón de terquedad. Sí, todos nosotros. Por ejemplo, uno quiere vivir conforme a su propio pensamiento con mucha terquedad, aunque haya tenido la oportunidad de creer en Dios. Pensando así, yo creo que no existe Dios, entonces no creo en Él. Viviré como yo pienso. Eso es correcto, a mi manera ahora. Algunos piensan así. En la Biblia también dice que uno va al infierno por esa terquedad. Aquí Romanos dice sobre esto. Romanos capítulo 2, versículo 5. Aquí, miremos en la pantalla. Leamos juntos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La Biblia dice así. Este versículo significa que uno va a caer al infierno por el corazón duro y no arrepentido. Es decir, por un corazón de terquedad. Así, la terquedad nos hace ir al infierno. Y tenemos este corazón como de cabra, el cual es la terquedad. Tenemos este corazón. Además, dice que la cabra es un animal muy lascivo, sí, muy lascivo. En nosotros también hay corazones inmorales sexualmente, es decir, un corazón lascivo. Tenemos. Si vemos los ojos de la cabra, encontramos su pupila de una forma cuadrada, sí, cuadrada. No podemos darnos cuenta de para dónde está mirando. Mire, los hombres espían en secreto cuando pasa una mujer bonita, ¿no? Así mirando
a las mujeres de manera lasciva, ¿sí? Manera lasciva. Y piensan en las cosas lascivas. Sí, de verdad, tenemos este corazón. Las mujeres también. Hasta un niño pequeño también tiene este corazón lascivo. Vamos a ver un video. Es muy gracioso. Pero todos nosotros tenemos este corazón lascivo. Sí, la Biblia dice así. Tenemos este corazón. Todas las personas. La Biblia dice que ya adulteró en su corazón. Ya adulteró en su corazón cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. La Biblia dice así. Aquí, San Mateo, capítulo 5, versículo 28. San Mateo 5, 28. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Esto es el criterio de Dios. Ya adulteró. Todos nosotros ya tenemos el corazón lascivo y terco también, como un corazón de cabra. Número 3. Tenemos el corazón como de un cerdo. Sí, de un cerdo. Esto lo podemos llamar como avaricia. Como avaricia. Aquí, Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago 1, 15. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La Biblia dice así. La concupiscencia está conectado hasta la muerte. Las personas tienen una avaricia en especial y no la botan. Algunas personas por el dinero, fama, algunos por el sexo opuesto. Cada uno tiene avaricias que no dejan, ¿no? Por eso cometen el pecado. Vamos a ver un video sobre este corazón de avaricia. Vamos a ver juntos.
Es muy lamentable, ¿no? Pero todos nosotros tenemos esta avaricia, ¿sí? Como esta persona, ¿no? La avaricia es un pecado. Y todos nosotros tenemos el corazón como este cerdo, ¿sí? Avaricia tenemos. Y también tenemos un corazón como la tortuga, ¿sí? La tortuga. La tortuga asoma la cabeza si tiene ventajas, ¿no? Pero cuando tiene desventajas, mete su cabeza. Es un corazón de oportunista, es decir, oportunismo. Todos nosotros tenemos el corazón del oportunista. Sí, tenemos. Por eso nos asomamos si hay algunas ventajas, pero nos escondemos cuando encontramos desventajas, ¿no? Es por eso que nos volvemos cobardes y pecadores. Todos nosotros tenemos este corazón como oportunista. Y también tenemos un corazón como de leopardo, ¿sí? Leopardo. Es un temperamento salvaje, agresividad, ¿sí? Agresividad. A pesar de que una persona se ve muy buena, aparentemente muy buena, puede matar a alguien si se enoja, sí, puede ser. En Corea hubo una noticia en la cual una esposa que siempre era golpeada por su marido, un día lo mató con un martillo. Ella aguantaba por mucho tiempo, pero ese día no pudo aguantar. Se enojó y lo mató, su marido. De hecho, este temperamento de matar a una persona no surgió de repente, no. Originalmente ella lo tenía. Y cuando hay requisitos, ese temperamento feroz sale. Originalmente lo tenía. Por lo tanto, existe la posibilidad de que cualquiera pueda cometer asesinato en algunas condiciones especiales, como guerras, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Algunas condiciones especiales. Todo pueda cometer asesinato. Todos nosotros tenemos este temperamento feroz como leopardo. Y también tenemos un corazón como de serpiente. La lengua de la serpiente está dividida en dos, ¿no? Con una sola boca habla dos cosas y miente. Nuestro aspecto, ¿sí? Nuestro aspecto también es lo mismo. Mentira, astucia. Según una investigación, el hombre miente más de 80 veces al día en promedio. Tal vez dice mentiras que ni siquiera esa misma persona recuerda. 80 veces más. Algunas personas un poco más honestas pueden mentir menos, ¿no? Por eso puede decir así en su corazón esta persona, yo no miento hasta este punto, así que yo soy una buena persona. Puede ser pensar de esa manera. Pero la Biblia dice que todos los mentirosos irán al infierno. En Apocalipsis dice así. No importa que uno mienta un poco o mucho, sino importa si él miente. Eso es más importante. Debido a que tenemos este temperamento como de serpiente, mentimos mientras vivimos. Y la Biblia dice que es un pecado que me hace caer al infierno. Todo mentiroso irán al infierno. La Biblia dice así. Esto es el criterio de Dios. Y
de la boca de serpiente sale venenoso, ¿sí? Veneno, ¿sí? Sale veneno. Nosotros también cometemos pecados hablando cosas venenosas que pueden ser heridas para otros. Las heridas en el cuerpo se pueden curar, pero las heridas que se han recibido por palabras no se curan fácilmente. Las palabras venenosas pueden matar o hacer que se enferme una persona. Sí, es verdad. Y también tenemos un corazón como de rana, como de rana. Las ranas lloran haciendo mucha bulla toda la noche. Hablan demasiado. Y nosotros también tenemos este temperamento, chismosería. Cuando hablamos cosas malas y chismeamos, ni siquiera se puede saber si la noche está goteando, ¿no? Pensemos una vez. ¿Ustedes han hablado alguna vez a alguien durante toda la noche? Pensamos una vez. O más chismosearon toda la noche. ¿Cómo piensan? Incluso si insultamos a alguien, no termina esto en una noche. Inventan rumores extraños, hablando malas cosas. Nosotros ya tenemos este temperamento de rana. Algunos maridos no hablan mucho generalmente, pero cuando beben alcohol, hablan demasiado, ¿sí? Hablan algo repetidamente toda la noche. Hablan, repitiendo. Así tenemos todos estos temperamentos en nuestros corazones. En nuestros corazones. Todos estos corazones. 7 abominaciones. Pero debido a que no tenemos que vivir mostrándolos, vivimos controlando este corazón caído. Por eso, indicando a tales personas que controlan bien este corazón, se les llama virtuosos, ¿sí? Virtuosos. Pero dentro del corazón de ellos también están todas estas 7 abominaciones, todo. Por lo tanto, debido a que Dios mira el corazón del hombre, ve a todas las personas como pecadores, sí, como pecadores. Aunque sea un prisionero en la cárcel o sea una persona común, como nosotros. Esta es la diferencia de vista entre Dios y el hombre. Totalmente diferente. Como Dios ve el corazón del hombre, es quien puede decir que la cosa más sucia del mundo es el corazón del hombre. Solo Dios puede decir eso. Solo Dios. Mire, aquí hay 2 vasos, ¿sí? Uno es un vaso del vidrio bonito y decorado con flores. Y el otro es un vaso normal del papel. Vaso vidrio aparentemente se ve muy bonito y caro, pero, ¿qué pasaría si mirara lo de dentro? Vamos a ver. Qué sucio, ¿no? Jamás podría tomar agua con un vaso así, ¿no? Lo importante es el interior. El hombre es así. Por eso dice Dios de esa manera. Aquí, Jeremías capítulo 17, versículo 9, 10. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10. Miremos la pantalla. Leamos juntos.
engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriñó la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cada corazón de nosotros es más engañoso y perverso que todas las cosas. Como Dios conoce todo esto, puede pagar por lo que ha hecho. ¿Sí? Estos corazones caídos, como no los puede controlar, salen pecados por lengua, manos, pies y por todo el cuerpo. Así pecamos. El hombre nace siendo pecador y toda su vida cometiendo pecados. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado según como dice la Biblia? La Biblia define los pecados como siguiente. Pecados imaginarios, pecados prohibidos, pecados que no hacen lo que ha mandado, son pecados no hacer conociendo que son correctos. Aunque lo hayan hecho, son culpables de pecado. Al final, entonces, toda la vida es pecado. Toda la vida es pecado. Parece que eso es algo demasiado, ¿no? Demasiado. Pero es lo que dice la Biblia. No es un criterio del hombre, criterio de la Biblia, o sea, criterio de Dios. Aunque un hijo sea muy bueno e inteligente, si se ha ido de casa sin aviso nada, según la vista del padre, es un hijo malo, ¿no? Todo es malo hasta que vuelva a la casa y tenga una relación correcta, normal con su padre. Sí. Del mismo modo, todo es pecado que uno vive con ninguna relación con Dios, dando la espalda a Él sin nacer de nuevo. Esta vida, todo es pecado. Isaías capítulo 64, versículo 6, Isaías 64, versículo 6. Aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La Biblia dice así. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y así que, obviamente, mucho peor serían nuestros pecados, ¿no? En el estado de ser pecador, básicamente, ninguna buena obra que hagamos puede ser un verdadero bien, bíblicamente. Así como somos pecadores desde el nacimiento, es imposible cumplir todas las leyes piadosas. Es imposible. Algunas personas intentan guardar toda la ley para entrar en el cielo. Entonces, pensemos, este tema es muy importante. Pensemos, si es posible guardar toda la ley. Pensemos, chequeamos. Si resumimos la ley que Dios le ha dado al hombre, la podríamos resumir como los 10 mandamientos. ¿Sí? 10 mandamientos que ha dado a Moisés. Las personas que van a muchas iglesias viven intentando guardar y
memorizar todos los 10 mandamientos. Entonces, ¿podrá guardar todos estos mandamientos? ¿Cómo piensan ustedes? La Biblia está diciendo así. El criterio es la Biblia, ¿no? No es nuestro pensamiento. Como dice la Biblia, está diciendo así. Busquemos la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, 10. Aquí, miremos la pantalla. Leamos juntos. ¿Por qué? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La Biblia dice así. Si ordenamos la ley que dice la Biblia, están los 10 mandamientos dados a Moisés, ¿no? Si los ampliamos un poco más, sumando el Antiguo y Nuevo Testamento, son 613. Si ampliamos un poco más de eso, en realidad, podemos decir que toda la ley es la Biblia. Toda la ley es la Biblia. Sí, esta Biblia. Es decir, para entrar en el cielo guardando toda la ley, tenemos que guardar siempre toda la Biblia. Siempre, sin fallar ninguna vez. Esto es el criterio de la Biblia, ¿no? Pero, ninguno en este mundo podría realizar esto. Sí, ninguno. Si ni siquiera conoce cuáles son las leyes que están en la Biblia, ¿cómo las podría guardar todo sin quitar nada? ¿Cómo? Eso es imposible, sí. Mire, suponiendo que estos 10 anillos fueran los 10 mandamientos, entonces, ¿cuántos anillos deberían cortarse para caer para abajo? ¿Cuántas? Mientras subían bien, se ha cortado un anillo, entonces al instante caería abajo, al infierno, ¿no? Caería al infierno si se cortasen 10 anillos todo, y también, aunque se corte uno solo, se iría al infierno. Es decir, por romper incluso un solo mandamiento de los 10 mandamientos, caerá al infierno. Sí. Entre los 10 mandamientos, el quinto es honrar a los padres. Sí, quinto es honrar a los padres. Y ese podemos decir que es el primer mandamiento hacia el humano. Sí, primer mandamiento hacia el humano, entre 10 mandamientos. Entonces, entre los 10 mandamientos, dejemos todos los demás a un lado y una vez, pensemos solo en esto por un momento, solo en esto. Quinto, honrar a sus padres. ¿Sí? Pensemos solo uno sobre esto. ¿De verdad honramos a nuestros padres? ¿Ustedes? Pensemos una vez. Si realmente amo y respeto a mis padres, tanto como amo a mis hijos, ¿cómo piensan ustedes? Vamos a ver un video sobre esto. 충선이 아빠, 진영이 아빠. 항상 미안해요, 걔한테는.
총선이 아빠 김용봉. 난 신왕철 아빠 신현기. 이영근입니다. 큰아들이. 저 영우 아버지 되는 사람입니다. 조유섭 아빠. 진영이 아빠. 성함은 김성복. 생각나지요. 그 아들 딸 만났다가 아들 가졌는데 이번에도 딸이 못할까 했는데 부모로서 이렇게 뭔가를 충분하게 해줘야 되는데 그런 것도 못 해주고 그래서 참 마음이 아픕니다. 아들이라는 것은 어느 누가 바꿀 수도 없는 것이고 크게 뭐 도와주지도 못했고 했는데 그들이 알아서 잘 커가지고 계속 부족한 게 부모 마음 아닐까요? 죽는 순간까지 그런 제가 그런 마음으로 살고 있어요. 계속 부족한 거예요. 너무 엄하게 했던 게 그게 좀 미안하다. 미안해요. 항상 내가 부족하고 항상 미안해요. 걔한테는. 미안하다 참 모든 것이 부족하고 못 가르치고 La naturaleza humana olvida a los padres a medida que pasa el tiempo y ama a sus propios hijos más preciosamente. Esta es la naturaleza humana. Por eso existe el mandamiento de honrar a los padres. Es decir, si rompemos este mandamiento, aunque sea una vez, caeremos al infierno. Entonces, pensemos. Siempre he respetado y honrado a mis padres con sinceridad y conciencia a lo largo de mi vida. ¿Cómo piensan ustedes? Ninguna vez he quebrantado este mandamiento hasta ahora. ¿Cómo piensan? Si lo ha quebrantado, incluso solo una vez, usted caerá al infierno. Bíblicamente así. Por eso, en Santiago también está diciendo de esa manera. Aquí, Santiago capítulo 2, versículo 10. Aquí, Santiago 2:10. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. ¿Por qué? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Esto es el criterio de Dios. Ofendiere en un punto, uno, ¿sí? En un punto, se hace culpable de todos. Esto es el criterio de Dios. Criterio de la Biblia. Así que, la Biblia dice que todos los hombres que pertenecen al acto de la ley, es decir, todos los que quieran ir al cielo guardando toda la ley, están bajo la maldición. La Biblia dice así. Aquí, Gálatas capítulo 3, versículo 10, de nuevo, les leo. ¿Por qué? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La Biblia dice así, ¿no? Entonces, los que quieran, los que intentan aguardar
la ley para entrar al cielo, aquí dice, ellos están bajo maldición. Esto es el criterio de la Biblia, criterio de Dios. Entonces, pensemos, ¿por qué Dios nos ha dado esta ley que no llegaremos a cumplir? ¿Por qué nos ha dado esta ley? En la Biblia hay la respuesta. Aquí Romanos capítulo 3, versículo 19, 20. Aquí explica muy exactamente. Este versículo es muy importante. Romanos 3, versículo 19, 20. Sería bueno que memoricemos esto. Romanos 3, 19, 20. Si lo tienen, leamos juntos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este versículo es muy importante. Aquí la Biblia explica muy claramente y exactamente sobre la ley. Aquí dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Explica muy exactamente. Tenemos que recordar esto. La ley, su papel es el conocimiento del pecado. Había un joven teniendo éxito y se convirtió en un hombre muy rico. Tiene mucho dinero. Un día, él planeó comprar unos regalos para su mamá que vivía muy lejos. Entonces, él buscaba algunas cosas en el mercado y encontró que alguien vendía las aves que pueden hablar. ¿Sí? Pueden hablar. Habían dos aves. Una memorizaba el libro de Primera de Corintios capítulo 13. El amor es sufrido tal. ¿Sí? Memorizaba de esa manera. Y la otra memorizaba Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor, tal. Muy asombroso, ¿no? Este joven compró estas dos aves porque a su madre le gustaba la Biblia. Como eran aves muy especiales, costaban muy caro, pero él tenía mucho dinero y las compró y mandólas a su madre. Unos días después de enviar los regalos, ese joven llamó a su madre. Mamá, soy Santiago, ¿cómo estás? ¿Recibiste bien mis regalos que te mandé? Entonces respondió la mamá diciendo, sí, mi hijo, muchas gracias, me encantó mucho tus regalos, pero la carne de una fue un poco dura. ¿Entienden? Qué gracioso, ¿no? El propósito por el cual el hijo regaló estas aves para su mamá fue para que su mamá disfrute escuchando los versículos de la Biblia que memorizaban las aves, ¿no? Pero su mamá, mal entendiéndolo, lo solucionó mal, ¿sí? Las cocinó y las comió. Qué gracioso, ¿no? El propósito por el cual Dios dio los 10 mandamientos es diferente que los pensamientos del hombre. Las personas se esfuerzan en guardar la ley. Las personas. La Biblia dice,
los que están bajo la ley. Esta frase, los que están bajo la ley, se refieren a las personas que intentan entrar en el cielo guardando la ley. No fue dada la ley para que las personas la guardasen, sino para que comprendan sobre sus pecados. Se le ha dado. Mire, la ley es igual al espejo. Así como la persona con mancha en su cara puede limpiar lo sucio viendo al espejo, ¿no? Aquí, espejo. El mismo modo, cuando las personas se ponen en pie delante de los 10 mandamientos, aquí, la ley, espejo es la ley, es decir, la ley, pueden encontrar sus pecados. Sí, al espejo, ante la ley, pueden entender, es pecador. Yo soy pecador. Como hay el mandamiento que prohíbe mentir, entre los 10 mandamientos, cuando miento, puedo darme cuenta de mis pecados, diciendo, yo he fallado este mandamiento. Del mismo modo, se reflejará mi vida con los 10 mandamientos. Puedo comprender que realmente un pecador soy yo y que frecuentemente estoy fallando leyes y cometiendo pecados. Entonces, ¿cómo debería hacer? ¿Cómo debería hacer la persona que encuentra la mancha sucia en su cara por medio del espejo? ¿Cómo debería hacer? Mire, espejo. ¿Flota este espejo en su cara así y lo limpia así? ¿Cómo piensan ustedes? No. Tiene que lavar con agua o lo lavar con una toalla. De esta manera debería limpiarlo. No con espejo. De igual manera, si ha comprendido sus pecados por medio de la ley, en el lugar de solucionarla guardando esas leyes, no, debería adelantar a Jesucristo y solucionar pecados. Jesucristo. Aquí la Biblia dice, Gálatas capítulo 3, versículo 24, Gálatas 3, 24, miremos la pantalla, leamos juntos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La Biblia dice así, ayo es una persona como tutor en la época de Jesús. Ellos enseñan y guían a los niños al colegio. ¿Sí? Esto es el papel de ellos. Es decir, el propósito de la ley es hacerle comprender que ese pecador, esa persona, que es pecador esa persona y guiarle a ese pecador a Cristo para que llegue a tener la fe. Como esta imagen, la ley sirve como un ayo que lleva a los pecadores a Cristo. Ayo lleva a los niños al colegio, como esto, la ley lleva a un pecador a Cristo. Esto es el papel de la ley. Lo que soluciona pecado es Cristo, no la ley. La ley, su papel diferente, no soluciona el pecado, solamente lleva a los pecadores a Cristo. Y Cristo soluciona el problema de pecado. Así, debe adelantar a Cristo para solucionar pecados y
ser llamado justo por medio de la fe, por medio de la fe, es decir, recibir la salvación. Gálatas capítulo 3 versículo 11, aquí, Gálatas 3:11, también miremos en la pantalla, leamos juntos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? El justo por la fe vivirá. Aquí explica muy exactamente sobre la ley y la fe. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley no puede solucionar el problema de pecado. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. La fe. ¿Sí? Entonces ahora se hizo evidente que ningún hombre puede entrar en el cielo guardando la ley, ¿sí? Ni haciendo unas buenas obras. Debido a que es imposible ir al cielo con las obras, aquí dijo Dios, mas por la fe vivirá, ¿sí? Por la fe vivirá. La manera es la fe. Es decir, Dios determinó la manera de ir al cielo por la fe. Obras y fe son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. La fe no es dada por algunas obras duras de mi parte, de un hombre, ¿no? La fe es creer en la verdad inalterable. La falsedad no se cambia a ser verdad, aunque de mi parte me esfuerce, no. Por eso, hemos confirmado continuamente que Dios realmente existe y que esta Biblia 100% es verdadera, ¿no? Por lo tanto, hemos podido confirmar qué es la verdad, ¿sí? A través de la Biblia. Y entonces podemos decir que tener la fe correcta es creer en el Dios de verdad a través de la Biblia. Es decir, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Está conectado. La fe y la palabra de Dios, ¿sí? Está conectado. Y hoy, a través de esta Biblia, que es 100% verdadera, hemos confirmado que todas las personas no pueden ser libres de este pecado. Es decir, todos nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Esto es muy importante. Esto es lo que dice la Biblia, ¿no? No es la palabra del hombre, no. La Biblia dice, el hombre nace siendo el pecador y mientras viviendo pecamos. Y un día moriremos y estará juicio. Después de esto caeremos al infierno. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es nuestro destino, es decir, destino de los pecadores. Por eso tenemos que recibir la salvación. Somos pecadores. Merecemos ir al infierno, ¿no? Pecadores. Por eso tenemos que recibir la salvación. Todos nosotros nacimos pecadores. Y nos espera el destino de ir al infierno. Entonces, ¿cómo podemos salir de este destino? ¿Cómo? Esta manera es el propósito de este seminario. Aquí, Hechos capítulo 2, 37, Hechos 2, 37, les leo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos,
¿qué haremos? ¿Qué haremos? Este versículo es acerca de la predicación de Pedro en la época de la iglesia primitiva. Cuando predicó Pedro a las personas sobre Dios, el juicio y los pecados del hombre, como ahora, en ese momento, la reacción de ellos fue así. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Este corazón es muy importante. ¿Qué haremos? De esa manera, nosotros también debemos tener un corazón que diga, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Una persona que realmente se dio cuenta de que es un pecador y que no le quedaría más que ir al infierno, automáticamente tendrá este corazón que diga, ¿qué haremos? Sí. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Sí? Solo la persona que tiene este corazón podrá ir al cielo después de recibir la salvación. Es muy importante. Si uno no admite que está destinado a morir, jamás podrá recibir la salvación. Jamás. Si de verdad estoy destinado a morir, no me quedaría más que decir, sálvame, sálvame. Esto es el arrepentimiento. Arrepentimiento. El trabajo que debe hacer un pecador destinado a morir es extender su mano a otras personas que le puedan salvar y gritar diciendo, sálvame, sálvame. Esto es el arrepentimiento. Aquí, Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse. Aquí dice, arrepentirse y recibir la salvación con perdón de pecados. Así es el orden. ¿Sí? El orden es correcto. Arrepentirse y recibir la salvación con perdón de pecados. Aquí otro versículo, San Marcos 1:15 también dice así. 1:15. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Luego de arrepentirse y creer en el Evangelio. Esto es el orden, ¿sí? Esto es el orden. El arrepentimiento es reconocer que está condenado a muerte y ponerse en mano de un Salvador para vivir a cualquier sacrificio. Esto es muy importante. Otra vez, el arrepentimiento es reconocer que está condenado a muerte y ponerse en mano de un Salvador para vivir a cualquier sacrificio. A cualquier sacrificio. Tenemos que recordar esto. Arrepentimiento. Ese orden, ¿no? Mire, en el año 2008 hubo un gran terremoto en Sichuan de China. Todos recuerdan, ¿no? ¿Sí? Año 2008. En ese momento hubo una niña que se llama Li Yi, a quien se le encontró aplastada debajo de un edificio. Mire, ella. A pesar de que se requería equipamiento
pesado para sacar esa niña. Ese lugar era demasiado estrecho y no podía entrar ahí. Mire, para que ella pudiera vivir, se le tuvo que amputar su pierna aplastada debajo del edificio. Tan miserable, ¿no? Los socorristas le preguntaron a la niña: si quieres vivir, te tienen que cortar la pierna. ¿Qué harás? Así preguntaron. La niña dijo que estaba bien que le cortaran la pierna. ¿Por qué? Ella quería vivir, sí. En ese momento no hubo anestesia y tampoco hubo suficiente preparación para la operación. Pero la niña aceptó todo ese dolor para poder sobrevivir. Mire, fue un momento tan doloroso, mire, ¿sí? Pero al final ella pudo salvar su vida. Sí, cortando su pierna, así tan doloroso, pero ella pudo salvar su vida ahora. Está viviendo ahora también. El infierno. Pensemos, el infierno es un lugar de dolor eterno y extremo que no se puede comparar con tal dolor de cortarse la pierna de esa manera. No. Pensemos, por favor. Por lo tanto, la Biblia nos dice que no vayamos al infierno, incluso si nos cortamos los brazos y las piernas. ¿Por qué? La vida eterna, la salvación, no se puede cambiar por ningún sacrificio. El hombre que de verdad está cerca de la muerte y quiere vivir, clama para que se le salve, aceptando cualquier sacrificio. Confiar y rogar a Dios con tal corazón para recibir la salvación es el arrepentimiento. ¿Sí? Es el arrepentimiento. Entonces, Dios lo salvará. Esta es la promesa de Dios. Aquí, 2 versículos, Salmos capítulo 34, 18, capítulo 51, 17. 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Abajo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La Biblia dice así. Aquí, si hay alguien quien, aunque nunca haya orado viviendo hasta ahora, le pido que duerma al menos hoy después de orar, por favor. Sí, le pido. Debido a que Dios quiere que ninguno llegue a la destrucción, ciertamente responderá ese hombre que pida al Señor con tal corazón quebrantado y anheloso. Esa es la promesa de Dios. Sí, promesa de Dios. Si se adelantará hacia la palabra de Dios con ese corazón quebrantado, mañana podrá comprender claramente, sí, podrá comprender claramente cómo Dios solucionará estos pecados y cómo había preparado el camino de ir al cielo. Es muy precioso, ¿no? Entonces, espero que comprendan todo el amor verdadero de Dios y su gracia, y así puedan recibir el eterno regalo
que es la salvación. Mañana, por favor. Mañana nos vemos todo, sin falta. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios misericordioso, hoy nuestros pecados sean descubiertos ante ti. Hemos vivido una vida vergonzosa con muchos pecados y ahora nos damos cuenta que si morimos ahora, iremos al eterno infierno. Ahora queremos ser perdonados de nuestros pecados. Queremos recibir la salvación por tu gran amor. Ayúdanos para poder entender tu evangelio y recibir la salvación. Para esto, ayúdanos también para que podamos arrepentirnos ante ti sinceramente y honestamente. Ayúdanos para que nadie falte mañana y pueda escuchar el evangelio y reciban la salvación. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias. Nos vemos mañana.